a ver este video rápido. Este es el nivel de personalización que va a estar en Dragon's Dogma. Esto es lo que les quiero enseñar. Después vemos un poco de gameplay, pero este es el nivel de personalización. Asmongold ya hizo su peón, Yordo, por si te interesa su peón, pues bueno, ahí lo vas. Ahorita está el demo en PC. Puedes descargar Dragon's Dogma demo, que es el creador de tu prota, o sea, de tu personaje y de tus... Puedes personalizar hasta 4 peones, que son los que van a ir en tu equipo. O sea, va el prota, el jugador que tú controlas, y otros 3 o 4, no sé si van a ser 3 o 4 NPCs que te van a acompañar. Pueden ser magos, pueden ser tanques, guerreros, no sé, arqueros, ¿sale? Y ellos te van a ayudar como si fueras un equipo de multijugador, pero no, son NPCs. Y a ellos también los puedes personalizar así. Esto a mí me emociona un buen porque, mira, él nos enseña cómo hace su propio peón. Entonces él se empieza a hacer. Ve. Ahí se ve todavía, no se parece tanto, pero como él está muy flaco, pues se hace del cuerpo igual, ¿no? Y como él, o sea, su cabello aquí, esto no tiene el cabello ya, sino que se hace el cabello así, ¿no? O sea, haz de cuenta, no tiene cabello hasta acá atrás, entonces se lo hace para adelante para que no se le vea, ¿sí me entiendes? A él se le ve cabello ahí. Ah, es que ustedes no lo ven, espérenme. Es que ustedes no lo ven, ahí está la miniatura. ¿Sale? No lo ven, pero él ya no tiene cabello, nomás que se lo hace para adelante para que no se le vea. Pero pues el chat diciéndole, no, queremos que lo hagas tal cual como es, ¿no? Entonces ya se hace así, pero ya después, mira, ve. Se parece un buen, no manches, es igualito. Ya después se arregla el cabello, mira, ya se pone cabello. ¿Sale? Pero así se veía más chavo él. Pero pues nomás por... Pero se parece un buen. Se parece un buen. El nivel de personalización está increíble. Está increíble. Y pues bueno, vamos a poner... Ve, por ejemplo, ahí está peleando... Este es otro youtuber. Bueno, no youtuber, streamer. Asmon está viendo a este streamer que estoy viendo yo. Pero él pudo ya jugar un demo de 70 horas, me parece, de Dragon's Dogma. Y, por ejemplo, ahí ves su personaje, que es un guerrero que se sube a los dragones. Mientras Conan, por ejemplo, es un bárbaro. Trae un arquero y también trae un mago, ¿no? Entonces, entre tu equipo se dividen el trabajo para... Es estilo como Monster Hunter. Estilo, no digo igual, estilo. Pero mira, te puedes subir a la espalda de los dragones y gansearlos desde arriba. Pero ve el dragón cómo ataca con el fuego. Ve, mira, un borrado. Mamadísimo. Y ve el mago, le pega. El mago le está pegando al dragón. ¿Te fijas? O sea, los NPCs le están pegando al dragón. This feels like Capcom's attempt at like an Elder Scrolls sort of game. This feels like a... Dice Luben, con esa resolución ya estuvo que no va a estar en la Switch, ¿verdad? El 1 sí está... ¡Ay! ¿En serio? ¿En serio hay Dragon's Dogma 1 para el Switch? No lo puedo creer, Jordan. No lo puedo creer. De hecho, el Dragon's Dogma 1 está en 90 pesos en Steam. Es que ya es un juego muy viejo, creo que es del 2012. Pero ya salió este año el 2. Y es también contendiente al juego del año, ¿eh? Baldur's Gate 3, gay, ¿no? Gate 3 ganó al GOTY, ¿no? Juego del año del 2023. Pero el del 2024 está muy peleadísimo. El Final 7, Rebirth, Dragon's Dogma 2. Va a estar complicado.
Dragon's Dogma Nintendo Switch. ¿En serio? Nah, güey. ¿Cómo crees que va a estar en el Nintendo Switch? ¿En serio? ¿En serio? Y ve, aquí está, mira, gameplay en español de Dragon's Dogma en Nintendo Switch, la joya de Capcom ahora en Switch. ¿En serio? No, no se ve así. Se ve muy bien. Se ve muy bien. ¿Cómo crees? Que esto es el Switch. Ah, sí, sí se ven como los shaders de sombra sí se ven mal. Pero realmente se Hola, ve, hola. Bienvenidos un día más. Los directos de Vandal. Ya. se ve mejor de lo que yo esperaba. Ve, Luven, pues pruébalo. Está muy barato, ¿eh? Está muy barato este juego. Te digo que ahorita yo lo vi en Steam. No sé si en Nintendo Switch, pero en Steam lo vi en 90 pesos. Se ve muy bien, ¿eh? Se ve muy bien. A ver, vamos a verlo en acción. Sí, el frame rate es de 30 y se ve un poquito así como opaco, por así decirlo, en algunos momentos. Pero no está mal. O sea, para hacer, te digo, un juego de hace mucho tiempo, pues no está mal para el Nintendo Switch. O sea, no se ve tan mal. No me decepcionó, de hecho me sorprendió. Ah, y ve, por ejemplo, mira, contratar a este peón. Lo que hace Sluven es contratar peones. Pero en el nuevo lo que vas a hacer es, sí puedes contratar peones, pero también los puedes hacer. Puedes hacer 4 y lo puedes hacer igualito, por ejemplo, Luven. Si me manda su foto, yo lo puedo hacer igualito en Dragon's Dogma. Por ejemplo, mi Ice la puedo hacer igualita en Dragon's Dogma. Por ejemplo, hay una raza de gatos. Lo podemos hacer al Neomadissimus en Dragon's Dogma. O a Cindy. O a Laughing o así. O sea, es lo que a mí me gusta del juego. Del 2. Y aparte de que las gráficas mejoraron. Pero la verdad, este juego para hacer de Nintendo Switch no está nada mal, ¿eh? Para hacer la versión de Switch no se ve mal. O sea, obviamente parece como de Play 2, ¿no? Pero pues, o sea, para hacer el Nintendo Switch no está mal. Se ve bien, ¿eh? Se ve bien. No, no lo puedo creer. Mira, ve, Luven. Y por ejemplo, hay monstruos gigantes que tienes que gansear con tu equipo. ¿Qué haces? Los NPCs tú les das órdenes, les dices cómo pelear. Mira, ve, por ejemplo, se le subió ese ganso ahorita ahí y tú le das por el trasero, mira, literal. ¿Ya viste el otro? Ese güey nomás lo está ganseando. El troll velo. Y tú mientras lo ganseas por la espalda. Y el otro es mago, por ejemplo, está cargando su hechizo. ¡Pum! Borrado, momazo, ¿eh? Está bastante bien, ¿eh? Si es para Nintendo Switch, mis respetos, les quedó muy bien optimizado. Se ve muy bien para el Nintendo Switch. Órale, no lo esperaba, Yordo. Eso no me lo esperaba. Sí va decente, ¿sí? Se ve bastante decente. Lo de jalar como a menos 5 por segundo. No, pues ahí está, ya lo viste. Ya lo viste, Luven. El Dragon's Dogma 2 no creo. Si te soy honesto, no creo que llegue. Well, I mean, again, Dragon's Dogma 1 came out the same year that Skyrim came out. Ajá, salió en el mismo año que Skyrim. Según yo, sí es 2012. I think that's clearly kind of what that was kind of O sea, tiene moment that he tantos años. comboed him and yeah. I'm not trying to destroy the town. I just didn't know what would happen. Y ya se les juntaron un buen... Ah, es lo que están diciendo. Se metieron, o sea, haz de cuenta, le empezaron a pegar uno de estos como lagartos y les empezaron a salir como una horda como de 100, ¿no? Entonces empezaron a correr, dijo, no, nos echamos a correr a un pueblo para ver si ahí los perdíamos. Entraron al pueblo y todos los residentes del pueblo salieron, muchos se asustaban, depende mucho de la personalidad del pueblerino, o sea, en este caso del NPC que viva ahí en esa casa, a lo mejor es un pueblerino que, no sé, no tiene mucha valentía o no tiene poder, hay otros que sí, y unos NPCs van a correr y otros NPCs te van a ayudar
te van a ayudar a gansear lo que está invadiendo al pueblo. Eso está muy cool también, me gustó Ice in this mucho. game, Twitter. Wakes up. I need Ve, to, mira, like, talk to them y ya about les this. empiezan a ayudar todos los del pueblo. Kill this lizard infestation, and Like all of a once. sudden it's the battle of two towers. For Lord of La the batalla Rings de las shit dos here. torres, güey. All Sí, of a sí, sudden sí. it's like, my God, Ve, mira, esos son del pueblo, let's son just live pueblerinos through y te están ayudando. Now I've caused the They're just worst killing thing that could everybody. possibly happen to all these people on Yeah. a Está random Tuesday súper night. cool, güey. Esto me pareció impresionante. Unless you, like, Me properly pareció muy impresionante las dinámicas de poder ir a pedir ayuda a los pueblos y ves que no puedes contra un jefe. Está muy cool, la neta. Está muy cool. Me gustó mucho. Estoy muy impresionado, la verdad. Estoy muy, muy impresionado por Dragon's Dogma 2. Yo llegué a verlo, me acuerdo, en Sam's. Y llegué a verlo para la 360. No, para el Xbox One, me parece, no me acuerdo. Y decía yo, es pinche juego que no, ha de estar bien chafa. Y siempre estaba en rebaja y así, ¿no? Y yo decía, ha de estar bien chafa, güey. Y ahora que veo el 2, digo, momazo, güey, de la joya que me perdí por el nombre. Porque yo decía, ese nombre que ha de ser un juego de esos juegos churros, ¿no? Y ahora digo, momazo, güey, la joya que me perdí. Muy buen juego, yo sí se lo recomiendo mucho. Bueno, entonces lo de la personalización pues ya está disponible, como les decía. Si ustedes se van a Steam... en mi caso Steam, no sé ustedes, por ejemplo, si están en consola y en su consola va a salir Dragon's Dogma 2, seguramente ya debe haber un demo, ¿sale? Entonces yo ahorita, por ejemplo, voy a buscar el Dragon's Dogma 2. Buscamos Dragon's Dogma 2, está aquí. Y aquí está el gratuito, es el demo, ¿sale? Entonces nos vamos a ver página y puedes jugar Dragon's Dogma 2 edición y almacenamiento de personajes. ¿Qué es lo que hace? Pues obviamente nada más vas a poder, lo que se ve aquí, ¿no? Vas a poder escoger a tu Arisen, no sé cómo se pronuncia aquí, creo que es Arisen, y a tu main pawn, que es tu peón principal. Los vas a poder personalizar, ¿sale? Y ahí están las razas. Por ejemplo, el humano, no sé, son te digo, la raza de los gatos, la humana, la raza de los gatos, pero en hembra, elfa, perdón. Y el último, no sé, en gordo, no sé, supongo, ¿no? Y ahí está el nivel de personalización. Puedes empezar por un look, ¿no? Base y ya de ahí los vas detallando poco a poco. Y la verdad la de personalización está bastante precisa. Yo vi el directo de Asmon y está muy, muy preciso. Esto está cool, que puedas hacerlos como si fueran elfos. Esto está cool. Imagínate, yo a mí lo que se me ocurre es, por ejemplo, digo, si es que se hace el roleplay, chido. Si no, a mí me darían ganas de hacer varias cosas. Por ejemplo, incluir a mí me gustaría, no sé, por ejemplo, incluir a mi Ice. O incluir también, hacerlo temático del Señor de los Anillos. Conseguir el peón de Legolas, de Gimli, y el peón de Legolas, Gimli y de Gandalf. O sea, traer los tres peones. El mago, Gandalf. El prota, obviamente, que sea Aragorn. El enano, pues Gimli. Y poder hacer a Legolas. No, hombre, o sea, estaría cool. Si podemos hacer este tipo de personalizaciones para hacerles sus orejas así, estaría increíble, güey. Si podemos hacer a los 4 actores, literal. No estaría mal. En fin, yo con eso, pues yo creo que lo voy